Hay una pregunta que susurran en los pasillos de las iglesias, pero que rara vez se pronuncia desde el púlpito. Una pregunta que genera culpa cuando la planteas y condena cuando la ignoras. Una pregunta que ha dividido congregaciones, destruido familias y hecho que miles abandonen la fe, no porque dejaran de creer en Dios, sino porque dejaron de creer en quienes decían representarlo. Hoy vamos a romper ese silencio. Vamos a abrir las Escrituras no para defender tradiciones humanas, sino para descubrir verdades divinas que han sido sepultadas bajo siglos de interpretaciones convenientes. Vamos a explorar 3 secretos bíblicos sobre el diezmo. Secretos tan poderosos que cuestionan todo lo que te han enseñado. Secretos que tu iglesia probablemente nunca te reveló. No porque sean herejía, sino porque desafían estructuras que se sostienen sobre tu obediencia financiera más que sobre tu libertad espiritual. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no te hará más religioso, te hará más libre. El primer secreto es este: el diezmo nunca fue dinero. Sí, leíste bien. En toda la Biblia hebrea, en toda la Torá, en todos los mandamientos levíticos que regulaban el diezmo con precisión quirúrgica, jamás, ni una sola vez, se ordenó entregar dinero como diezmo. Y esto no es un detalle menor, es fundamental. Levítico 27, versículos 30 al 32, establece con claridad meridiana: todo diezmo de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Observa lo que está presente: semillas, frutos, ganado. Observa lo que está ausente: plata, oro, monedas, dinero. Y no era porque el dinero no existiera, existía. El sistema monetario funcionaba perfectamente en Israel. Abraham compró la cueva de Macpela con 400 siclos de plata. José fue vendido por 20 piezas de plata. El impuesto del templo se pagaba en monedas. El dinero circulaba, se valoraba, se contaba. Pero Dios no lo pidió como diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo no era un impuesto financiero para sostener una estructura religiosa. Era un sistema agrícola de redistribución diseñado para sostener a 3 grupos específicos de personas que no tenían herencia de tierra en Israel: los levitas, los huérfanos y las viudas. Deuteronomio 14, versículos 28 y 29 lo confirma. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Era comida, era provisión, era justicia social. No era el 10% de tu salario depositado en una cuenta bancaria para pagar hipotecas de templos o salarios pastorales. Y aquí viene la parte que te hará reflexionar profundamente. Si eras artesano, carpintero, pescador, comerciante, si tu ingreso provenía del comercio o del trabajo manual y no de la agricultura o la ganadería, no tenías obligación de diezmar, simplemente no aplicaba para ti. El diezmo era exclusivamente agrícola porque Israel era una sociedad fundamentalmente agrícola y porque la tierra pertenecía a Dios. Entonces, ¿por qué hoy se exige el 10% de tu sueldo? ¿Por qué se te enseña que si no diezmas, estás robando a Dios, cuando el mismo sistema que te lo exige no existía en tu contexto bíblico? La respuesta es incómoda, porque en algún momento de la historia, la iglesia institucional necesitó recursos, y el diezmo veterotestamentario se convirtió en la herramienta perfecta para asegurar ingresos constantes. Se descontextualizó, se espiritualizó, se universalizó y se monetizó. Y se sostuvo con amenazas: el que no diezma está bajo maldición.
Pero si lees Malaquías 3 con honestidad histórica, descubrirás que esa advertencia no era para ti. Era para los sacerdotes corruptos de Israel que retenían las ofrendas agrícolas destinadas a los pobres y se enriquecían con ellas. No era una amenaza contra el creyente sincero que no tiene cómo sostener a su familia y aún así se le exige dar el 10%. Este es el primer secreto. El diezmo bíblico no era dinero, era grano, era ganado, era fruto. Y si insistes en aplicarlo literalmente hoy, entonces deberías llevarlo en especie cada 3 años y entregarlo directamente a viudas, huérfanos y extranjeros. Nada de transferencias bancarias, nada de sobres, nada de porcentajes sobre salarios. Porque si vas a usar el Antiguo Testamento para exigir el diezmo, entonces debes usar el Antiguo Testamento completo, no solo la parte que conviene financieramente. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando comprendes esto, no te vuelves tacaño, te vuelves generoso de verdad, porque ya no das por miedo a la maldición, das por amor al necesitado. Ya no das para sostener estructuras religiosas, das para reflejar el corazón de Dios. Jesús nunca mencionó el diezmo como obligación para sus discípulos. Pablo, quien escribió 13 cartas instruyendo a las iglesias en cada área de la vida cristiana, nunca, ni una sola vez, ordenó diezmar. Habló de ofrendas voluntarias, generosas, alegres, pero nunca del 10% obligatorio, porque el nuevo pacto no es un pacto de porcentajes, es un pacto de corazones transformados. Y cuando tu corazón ha sido tocado por la gracia, no preguntas, ¿cuál es el mínimo que debo dar? Preguntas, ¿cuál es el máximo que puedo dar? Ese es el primer secreto, y apenas estamos comenzando. ¿Estás listo para el segundo? Existe un versículo que ha sido usado como arma espiritual durante décadas. Un versículo que se cita con voz grave desde púlpitos de madera y pantallas digitales. Un versículo que ha llenado de terror los corazones de creyentes sinceros y ha vaciado sus billeteras con la promesa de evitar una maldición antigua. Malaquías 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje se ha convertido en el texto favorito para sermones sobre finanzas. Se lee con énfasis dramático, se aplica sin contexto, se usa para generar culpa primero y luego esperanza. Si diezmas, Dios abrirá las ventanas de los cielos. Si no diezmas, estás bajo maldición. Pero aquí está el segundo secreto que tu iglesia probablemente nunca te enseñó. Esa maldición no era para ti, nunca lo fue. Para entender esto, necesitas conocer el contexto de Malaquías. No el contexto que te cuentan en un sermón de 3 minutos sobre finanzas, sino el contexto real, histórico, devastador. Malaquías profetiza alrededor del año 450 a.C., después del regreso del exilio babilónico. El templo ha sido reconstruido, los sacrificios se han restablecido, pero algo está terriblemente mal. La nación está en crisis espiritual, y el profeta trae un mensaje directo, cortante, sin concesiones. Pero ¿a quién le habla? Lee Malaquías 1, versículo 6. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Lo ves? La reprensión es directa a los sacerdotes, no al pueblo en general, a los líderes religiosos, a los que debían representar a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios.
a los que habían convertido el altar en un negocio y el servicio en una profesión corrompida. Continúa leyendo Malaquías 1, versículos 7 y 8. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Los sacerdotes estaban aceptando animales defectuosos para los sacrificios, violando directamente la ley de Dios. Peor aún, se estaban quedando con las mejores porciones y entregando las sobras. Estaban robando del altar, estaban enriqueciéndose mientras el pueblo sufría. Y entonces llegamos a Malaquías 3, y cuando Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? No está hablando genéricamente, está hablando específicamente a aquellos sacerdotes corruptos que retenían los diezmos destinados a los levitas, a las viudas, a los huérfanos, diezmos que debían ser distribuidos como comida, como provisión, como justicia. El versículo 10 lo confirma. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Alimento, no dinero, no fondos para construcción, alimento. Porque el diezmo era parte del sistema de bienestar social de Israel, diseñado por Dios mismo para que nadie pasara hambre. Los sacerdotes estaban robando ese alimento, y por eso la maldición caía sobre ellos y sobre la nación que permitía esa corrupción. Pero tú no eres un sacerdote levítico del siglo V antes de Cristo. No estás robando grano del alfolí. No estás reteniendo ovejas destinadas a los pobres. No estás bajo esa maldición. Nunca lo estuviste. Y aquí está la verdad liberadora que necesitas escuchar. En Cristo, la maldición de la ley fue clavada en la cruz. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Toda maldición del antiguo pacto, incluida la de Malaquías 3, fue llevada por Jesús. Él bebió la copa completa. Él pagó el precio total. Y ahora tú estás bajo un pacto diferente, un pacto de gracia. Un pacto donde no das por miedo, sino por amor, no por obligación, sino por gratitud. Segunda de Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ves la diferencia? En el antiguo pacto, el porcentaje era fijo, 10%. En el nuevo pacto, la medida es el corazón, lo que propongas. En el antiguo había maldición por no dar. En el nuevo hay libertad para dar con alegría. Y esto no te hace menos generoso, te hace más libre, porque cuando das desde el temor, estás bajo esclavitud. Cuando das desde el amor, estás bajo gracia. El segundo secreto es este: la maldición de Malaquías nunca fue tuya. Era para líderes corruptos que robaban a los pobres. Y Cristo ya te redimió de toda maldición. Ya no das para evitar el juicio. Das para extender la gracia. Ahora viene el tercer secreto, y este es el más explosivo de todos. Hay un momento en la historia bíblica que transformó todo el sistema religioso. Un momento tan radical que cambió quién podía acercarse a Dios, cómo se adoraba, y sí, también cómo se sostenía económicamente el ministerio. Ese momento fue la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, no de abajo hacia arriba, como si manos humanas lo hubieran roto, sino de arriba abajo, como declaración divina. El camino al lugar santísimo estaba abierto. El sacerdocio levítico, con todos sus rituales, sus sacrificios y sí, sus diezmos, había cumplido su propósito. Y aquí está el tercer secreto que tu iglesia probablemente nunca te explicó. Cuando el sacerdocio cambió, la ley del diezmo también cambió.
Hebreos 7, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Este versículo es devastador para cualquier doctrina que intente imponer el diezmo veterotestamentario sobre el creyente del nuevo pacto. Porque si el sacerdocio cambió, y cambió radicalmente, de Aarón a Cristo, de Leví a Melquisedec, entonces la ley que sostenía ese sacerdocio también cambió, y el diezmo era parte integral de esa ley. Números 18, versículos 21 al 24, lo establece claramente. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. El diezmo era el salario de los levitas. Ellos no heredaron tierra porque su herencia era el servicio del templo, y el pueblo los sostenía con el 10% de su producción agrícola. Era un sistema perfecto, para ese tiempo, para ese pacto, para ese sacerdocio. Pero ese sacerdocio terminó. Cuando el velo se rasgó, el sistema levítico dejó de tener autoridad espiritual. Cuando Jesús resucitó, Él se convirtió en el único mediador entre Dios y los hombres. Ya no necesitas un sacerdote humano que ofrezca sacrificios por ti. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y si ya no hay sacerdocio levítico, ¿a quién le pagas el diezmo? Algunos responden, a los pastores, que son los nuevos levitas. Pero eso no es bíblico. Los pastores del Nuevo Testamento no son levitas. Son ancianos, supervisores, servidores. Primera de Pedro 5, versículo 3, dice que no deben enseñorearse del rebaño. No son una clase sacerdotal separada, son parte del mismo cuerpo, con dones diferentes pero sin privilegios especiales de mediación. Además, el Nuevo Testamento nunca ordena que el diezmo se transfiera de los levitas a los pastores. Esa es una invención eclesiástica posterior, una tradición humana que se impuso con fuerza institucional, pero sin fundamento apostólico. Lo que el Nuevo Testamento sí enseña es el sostenimiento voluntario de aquellos que predican el Evangelio. Primera de Corintios 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Observa la diferencia. No dice, cobren el diezmo del Evangelio. Dice, vivan del Evangelio. Es decir, que aquellos que dedican su vida completa al ministerio de la palabra sean sostenidos por la comunidad, pero no mediante un porcentaje obligatorio, sino mediante ofrendas voluntarias dadas con alegría y generosidad. Pablo mismo trabajaba con sus manos como fabricante de tiendas para no ser carga a las iglesias, aunque tenía derecho a recibir sostenimiento. Hechos 18, versículo 3. Él no exigía, él servía, y cuando recibía, lo hacía con gratitud, no con demanda. El tercer secreto es este: cuando Cristo cambió el sacerdocio, cambió también la ley del diezmo. Ya no estás bajo la obligación del 10%, estás bajo la libertad del amor, y esa libertad no te hace tacaño. Te hace radicalmente generoso, porque en el antiguo pacto el límite era el 10%. En el nuevo pacto no hay límite. Das según tu corazón, según tu fe, según lo que Dios te inspire. Puedes dar 5% si es todo lo que tienes. Puedes dar 50% si Dios te lo pone en el corazón. No estás bajo ley, estás bajo gracia. Y la gracia siempre supera a la ley.
Hay una diferencia abismal entre dar por obligación y dar por devoción, entre extender la mano porque te lo exigen y extenderla porque tu corazón ya no puede contener lo que ha recibido. El Nuevo Testamento no abolió la generosidad, la liberó. Cuando lees las cartas de Pablo, encuentras un patrón sorprendente. Él escribe sobre el dinero, sobre las ofrendas, sobre el sostenimiento del ministerio, pero nunca, ni una sola vez, menciona el diezmo como mandamiento para la iglesia. ¿Por qué? Porque el diezmo era parte de un pacto que había sido cumplido. Era parte de una ley que había encontrado su plenitud en Cristo. Y ahora, bajo el nuevo pacto, la generosidad no se mide en porcentajes, se mide en corazones transformados. Segunda de Corintios 8 y 9 son los capítulos que Pablo dedica enteramente al tema de las ofrendas. Y lo que descubres allí es revolucionario. Segunda de Corintios 8, versículos 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Lee eso otra vez, lentamente. Estas iglesias estaban en profunda pobreza, no tenían abundancia, no tenían excedentes, pero su gozo era tan grande, su gratitud por la gracia de Dios tan desbordante, que rogaban, suplicaban, pedían el privilegio de dar, y daban más allá de sus fuerzas. ¿Alguien les exigió el 10%? Number. ¿Alguien les amenazó con maldición si no daban? Number. ¿Alguien calculó su salario y les dijo cuánto debían aportar? Number. Ellos daban porque habían sido transformados por la gracia. Y la gracia no produce tacaños, produce generosos radicales. Pablo continúa en el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios no te pide que des lo que no tienes, pero sí te invita a dar desde lo que sí tienes, con corazón dispuesto. Y esa disposición no nace del miedo, sino del amor. No nace de la amenaza, sino de la gratitud. Entonces, ¿significa esto que no debes dar? Por supuesto que no. Significa que tu dar debe ser aún más generoso, más intencional, más libre. Porque cuando das bajo la ley, das el 10%, y te sientes satisfecho. Cuando das bajo la gracia, das hasta que tu corazón esté satisfecho. Y un corazón tocado por Dios nunca se satisface con el mínimo. Los creyentes del primer siglo no diezmaban. Hacían algo mucho más radical. Compartían todo. Hechos 2, versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 4, versículos 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso no es 10%, eso es 100%, eso es comunidad radical, eso es generosidad desatada, y todo era voluntario. Nadie los obligaba, nadie calculaba porcentajes, simplemente veían una necesidad y respondían. Cuando Ananías y Zafira mintieron sobre el precio de su propiedad y murieron,
no fue porque retuvieran parte del dinero, fue porque mintieron al Espíritu Santo. Pedro mismo lo confirma en Hechos 5, versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El dinero era suyo, podían hacer con él lo que quisieran, pero eligieron mentir, aparentar una generosidad que no tenían, y eso fue lo que trajo juicio. La lección es clara: Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Y cuando tu corazón es transformado, tu dinero le sigue. Entonces, ¿cuánto debes dar? La respuesta bíblica no es 10%. La respuesta bíblica es lo que tu corazón proponga, con alegría, sin tristeza, sin presión. Si hoy solo puedes dar 5% porque estás en una situación difícil, da esos 5 con gozo. Dios no te condena, Él ve tu corazón. Si hoy puedes dar 20, 30, 50% porque Dios te ha prosperado, da con gratitud. No porque estés obligado, sino porque has sido bendecido. Y si hoy estás en una crisis tan profunda que no puedes dar nada, recibe. Recibe sin culpa. Porque la iglesia no es un negocio donde solo los que pagan tienen derecho a participar. Es una familia donde los que tienen ayudan a los que no tienen, y mañana, cuando tú tengas, ayudarás a otro. Esa es la generosidad sin cadenas. Esa es la libertad del nuevo pacto. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta promesa se ha convertido en el eslogan favorito de sermones sobre prosperidad. Se cita con fervor, se declara con fe, se usa como garantía. Si diezmas, Dios te prosperará. Si siembras financieramente, cosecharás financieramente. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Esa promesa era específica, contextual y condicional. Y no se cumple de la manera que muchos te han enseñado. Primero, recuerda el contexto de Malaquías 3. Dios está hablando a los sacerdotes de Israel que han robado el alimento destinado a los pobres. Les dice: traigan los diezmos al alfolí, que haya comida en mi casa, y cuando lo hagan, yo derramaré bendición. ¿Qué tipo de bendición? Malaquías 3, versículos 10 y 11 continúan: y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. La bendición prometida era agrícola, era lluvia en su tiempo, era protección contra plagas, era fertilidad de la tierra, porque Israel era una nación agrícola bajo un pacto de bendiciones materiales y maldiciones temporales. Ese no es tu pacto. Tu pacto, el nuevo pacto en Cristo, no promete riqueza material como evidencia de fidelidad. Promete riqueza espiritual, promete paz en medio de la tormenta, promete gozo en medio del sufrimiento, promete vida eterna, no prosperidad temporal. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús se hizo pobre, no financieramente próspero, pobre, no tenía dónde recostar su cabeza, dependía del sostenimiento de otros, y murió desnudo en una cruz. Si la bendición de Dios se midiera en riqueza material, Cristo habría sido el más pobre de todos. Pero Él nos enriqueció, no con casas y autos, con perdón, paz, propósito y presencia divina. Pablo mismo, el apóstol que escribió sobre generosidad, experimentó pobreza. Filipenses 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo conocía ambos extremos, y en ambos
estaba contento, porque su bendición no dependía de su cuenta bancaria, dependía de su relación con Cristo. Entonces, ¿significa esto que Dios no bendice materialmente? Number. Significa que la bendición material no es una fórmula automática ni una garantía contractual. Dios bendice a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Y a veces, su bendición más grande es enseñarte a vivir con poco, porque ahí aprendes que Él es suficiente. Las ventanas de los cielos que se abren para el creyente del nuevo pacto no son de dinero. Son de gracia, de sabiduría, de fortaleza, de esperanza. Son las bendiciones enumeradas en Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual, no toda bendición material. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de dar para recibir, comienzas a recibir de maneras que el dinero no puede comprar. Cuando dejas de sembrar para cosechar riqueza, comienzas a cosechar relaciones, propósito, paz interior. Eso no significa que Dios no supla tus necesidades. Él lo hace. Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero todas estas cosas son alimento, vestido, lo necesario, no mansiones, no lujos, no excesos, lo necesario, y Dios es fiel en proveerlo. Entonces, ¿das para que Dios te bendiga? Number. Das porque ya has sido bendecido. Das como respuesta a la gracia, no como inversión para prosperidad. Das porque la generosidad es parte de tu nueva naturaleza en Cristo, no porque esperas un retorno financiero. Y cuando das así, con el corazón correcto, Dios honra tu generosidad, no siempre con dinero, pero siempre con su presencia, con su paz, con su provisión en el tiempo exacto. Las ventanas de los cielos están abiertas, pero lo que cae de ellas no es oro, es gracia. Hay un tipo de dolor que no viene de afuera, viene de adentro. Es el dolor de la culpa manufacturada, de la condena religiosa, del peso insoportable de nunca sentirte suficiente espiritualmente porque tu cuenta bancaria no lo refleja. Miles de creyentes viven bajo ese peso. Se sienten como cristianos de segunda clase porque no pueden diezmar. Luchan con enfermedades, con deudas, con salarios insuficientes y encima cargan con la acusación interna de que están robando a Dios. Cada domingo, cuando pasan la canasta, sienten vergüenza. Cada vez que escuchan un sermón sobre finanzas, sienten condenación. Y lentamente, imperceptiblemente, comienzan a alejarse. No de Dios, sino de la iglesia que los hace sentir indignos por su pobreza. Esto no es el Evangelio, esto es manipulación espiritual. El Evangelio es buenas noticias para los pobres. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No buenas noticias condicionadas a que primero dejen de ser pobres. Buenas noticias en medio de su pobreza. Gracia que no depende de su capacidad de dar, sino de la capacidad infinita de Dios de amar. Jesús nunca le pidió dinero a la viuda pobre que dio 2 monedas. Él la honró. Marcos 12, versículos 43 y 44. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella no dio el 10%, dio el 100%, y Jesús no la condenó por no tener más, la exaltó por su corazón. Entonces, ¿por qué hoy se condena al que no puede dar? ¿Por qué se le dice que está bajo maldición? ¿Por qué se le hace sentir que Dios está enojado con él porque su situación financiera es difícil? Porque algunas iglesias necesitan dinero más de lo que necesitan integridad bíblica.
porque algunos líderes han construido imperios que dependen de ingresos constantes, y la manera más fácil de asegurar esos ingresos es enseñar que dar es obligatorio y que no dar trae maldición. Pero eso no es cristianismo, eso es extorsión espiritual. Santiago 2, versículos 2 al 6. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dios eligió a los pobres para que sean ricos en fe. Él no los descalificó por su pobreza. Él los honró. Y cualquier enseñanza que haga sentir a los pobres como cristianos inferiores está directamente contradiciendo el corazón de Dios. Si hoy estás luchando financieramente, escucha esto con claridad. No estás bajo maldición. No estás robando a Dios. No eres menos amado. No eres menos valioso. Tu valor no está en tu capacidad de dar, sino en el hecho de que Cristo dio todo por ti. Y si alguien te dice lo contrario, no está hablando con la autoridad de las Escrituras, está hablando con la autoridad de sus propias necesidades institucionales. Dios no necesita tu dinero. Él es dueño de todo. Salmo 50, versículos 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si Dios necesitara dinero, no lo pediría de ti, lo tomaría. Pero Él no necesita nada. Él te invita a participar en su obra, no porque Él te necesite, sino porque quiere que experimentes el gozo de ser parte de algo más grande que tú mismo. Entonces da con libertad, da con alegría, da según tu corazón, no según una regla, da porque amas, no porque temes, da porque has sido bendecido, no para ser bendecido. Y si hoy no puedes dar, está bien, recibe la gracia, recibe el amor, recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni dinero, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El peso de la culpa religiosa no viene de Dios, y es tiempo de soltarlo. Hay una versión del cristianismo que se ha extendido como fuego en los últimos 50 años, una versión que promete salud, riqueza y éxito como evidencia de la bendición divina. Una versión donde la fe se mide en dólares y la espiritualidad en propiedades. Se llama Evangelio de la Prosperidad y es una de las distorsiones más peligrosas de la verdad bíblica que el mundo moderno ha visto. Porque suena bien, suena esperanzador, suena atractivo. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que tengas lo mejor. Siembra en esta iglesia y cosecharás multiplicado. Pero cuando examinas esa enseñanza a la luz de las Escrituras completas, no solo unos versículos sacados de contexto, descubres que contradice todo lo que Jesús y los apóstoles vivieron y enseñaron. Jesús dijo en Mateo 6, versículos 19 y 20, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». No acumulen riqueza aquí, inviertan en lo eterno. Jesús dijo en Lucas 12, versículo 15, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee».
Tu vida no consiste en cuánto tienes. Jesús dijo en Mateo 19, versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No dijo que era fácil para el rico, dijo que era casi imposible, porque la riqueza tiene una manera de atrapar el corazón, de desviar la adoración, de hacer que confíes en lo que tienes en lugar de en quien te tiene. Pablo advirtió en 1 de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No dijo que el dinero es malo, dijo que el amor al dinero es raíz de males. Y cuando una doctrina hace del dinero la señal de la bendición de Dios, está plantando esa raíz directamente en el corazón de los creyentes. El Evangelio de la Prosperidad te dice, si tienes fe, serás rico. La Biblia dice, si tienes fe, estarás preparado para la pérdida. Hebreos 10, versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Ellos perdieron sus bienes y los sufrieron con gozo, no porque eran masoquistas, sino porque sabían que tenían algo mejor. El Evangelio de la Prosperidad te dice, siembra dinero y cosecharás multiplicado. La Biblia dice, siembra en el Espíritu y cosecharás vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Siembra para el Espíritu, no para tu cuenta bancaria. Entonces, ¿por qué este evangelio falso es tan popular? Porque apela a nuestros deseos carnales. Todos queremos salir de deudas. Todos queremos tener suficiente. Todos queremos seguridad material. Y cuando alguien te dice que puedes tener todo eso simplemente teniendo fe y sembrando dinero, es tentador creerlo. Pero es una trampa, porque cuando siembras esperando cosechar riqueza y la riqueza no llega, empiezas a dudar, no de la doctrina falsa, sino de Dios mismo. Empiezas a pensar, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que no tengo suficiente fe? Y ahí es donde la trampa se cierra, porque ahora no solo estás pobre materialmente, estás pobre espiritualmente. Has perdido tu paz, has perdido tu confianza, has perdido tu gozo. Todo porque alguien te vendió una promesa que Dios nunca hizo. Dios nunca prometió hacerte rico, prometió nunca dejarte ni abandonarte. Prometió darte paz que sobrepasa todo entendimiento. Prometió que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Prometió vida eterna. Y esas promesas son infinitamente más valiosas que cualquier cuenta bancaria. Hay una historia que Jesús contó y que destruye cualquier ilusión de que el dinero es la medida de la bendición divina. Lucas 16, versículos 19 al 25. La historia del hombre rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. El hombre rico tenía todo en la tierra, riqueza, comodidad, lujo. Si el evangelio de la prosperidad fuera verdadero, ese hombre sería la evidencia de la bendición de Dios. Pero murió y despertó en tormento. Lázaro no tenía nada, ni salud, ni comida, ni dignidad. Los perros lo trataban mejor que los humanos. Si la riqueza fuera señal de fe, Lázaro sería un ejemplo de incredulidad. Pero murió y despertó en los brazos de Abraham. La lección es devastadora. Lo que tienes aquí no determina dónde estarás allá. Tu riqueza terrenal no tiene ninguna correlación con tu destino eterno. Y si vives persiguiendo tesoros temporales, puedes ganar el mundo entero y perder tu alma. Marcos 8, versículo 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El verdadero tesoro no es lo que acumulas aquí, es lo que inviertes para la eternidad. ¿Y cómo inviertes para la eternidad? No sembrando dinero en ministerios que prometen multiplicarlo, sino sirviendo a los más pequeños, a los que no pueden devolverte nada. Mateo 25, versículos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ese es el tesoro eterno, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, amar al olvidado, no construir imperios, no acumular propiedades, no vestir de púrpura mientras Lázaro muere en la puerta. Y aquí está la paradoja hermosa del reino. Cuando dejas de buscar riqueza, encuentras verdadera riqueza. Cuando dejas de acumular, comienzas a vivir. Cuando abres tu mano y das, descubres que nunca te falta lo necesario. Lucas 6, versículo 38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero nota lo que no dice. No dice, da 10% y recibirás 1000%. Dice, da generosamente y recibirás generosamente. Y lo que recibes no siempre es dinero. A veces es paz, a veces es gozo, a veces es la satisfacción profunda de saber que tu vida cuenta, que tu generosidad tocó a alguien, que en el gran tapiz de la eternidad tu hilo está tejido en amor. El verdadero tesoro es conocer a Cristo. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo lo tenía todo: educación, linaje, posición, y lo llamó basura comparado con Cristo. Ese es el verdadero tesoro, no lo que puedes comprar, sino a quien puedes conocer. Y cuando conoces a Cristo, el dinero pierde su poder, ya no te controla, ya no te define, ya no determina tu valor, porque tu valor está en Él, y Él es infinito. Hay una libertad que viene cuando finalmente sueltas las cadenas de la obligación religiosa. Cuando dejas de dar porque te lo exigen y comienzas a dar porque tu corazón lo desea.
Cuando dejas de medir tu espiritualidad por tu cuenta bancaria y comienzas a medirla por tu intimidad con Dios. Esa libertad no te hace tacaño, te hace sabio. Porque ahora cuando das, das con propósito. No das para cumplir una cuota. Das porque has visto una necesidad real y tu corazón respondió. No das para evitar maldición. Das para extender bendición. Y esa libertad te permite discernir. No todas las causas merecen tu dinero, no todos los ministerios son legítimos, no todas las necesidades que te presentan son reales. Y cuando estás bajo la presión de debes diezmar sin cuestionar, pierdes la capacidad de discernir dónde Dios realmente quiere que siembres. Pero cuando estás libre, puedes preguntar, ¿este ministerio está usando bien los recursos? ¿Están siendo transparentes? ¿Están sirviendo a los pobres o construyendo imperios? Primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tienes el derecho, más que eso, tienes la responsabilidad de probar, de cuestionar, de discernir. Y si un líder se ofende porque preguntas cómo se usan los fondos, esa ofensa te dice todo lo que necesitas saber. Los apóstoles eran transparentes. Cuando la iglesia primitiva comenzó a tener problemas con la distribución a las viudas, inmediatamente establecieron un sistema de supervisión. Hechos 6, versículos 1 al 3. No ocultaron, no se ofendieron, respondieron con integridad. Hoy deberías saber exactamente cómo tu iglesia usa el dinero. Deberías ver reportes, deberías tener acceso a presupuestos, porque no es el dinero de Dios. Es tu ofrenda, dada de tu trabajo, de tu sacrificio, y tienes derecho a saber que está siendo usado con fidelidad. Y si tu iglesia se niega a dar esa transparencia, es tiempo de buscar una comunidad que lo haga. La libertad también te permite dar fuera de la institución. No todo tu dar debe ir a la iglesia. Puedes dar directamente a una familia en necesidad. Puedes sostener a un misionero. Puedes alimentar a un vecino que perdió su empleo. Puedes sembrar en una organización que trabaja con víctimas de trata humana, o con huérfanos, o con refugiados. El cuerpo de Cristo es más grande que 4 paredes, y tu generosidad no debe estar limitada por estructuras institucionales. Primera de Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Tu primera responsabilidad es tu familia, no la iglesia, tu familia. Y si estás diezmando mientras tus hijos pasan necesidad, estás invirtiendo en el lugar equivocado. Provee para tu casa primero. Asegúrate de que tus necesidades básicas estén cubiertas. Y luego, con lo que sobre, con lo que Dios te inspire, da con generosidad y sabiduría. Esa es libertad. Y esa libertad glorifica a Dios más que cualquier obligación religiosa. Porque cuando das desde la libertad, das desde el amor. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No el 10%, el amor. Y el amor no calcula. El amor responde. El amor ve necesidad y actúa. El amor no pregunta, ¿cuánto debo dar? Pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Ese es el espíritu del nuevo pacto. Ese es el corazón que Dios busca. No manos que dan por obligación, sino corazones que dan por devoción. Y cuando tu iglesia comprende esto, cuando tus líderes predican esto, algo hermoso sucede. La gente da más, no menos. Porque la generosidad motivada por amor siempre supera la generosidad motivada por ley. Las iglesias más generosas no son las que predican diezmo obligatorio, son las que predican gracia transformadora. Porque cuando las personas son verdaderamente transformadas, su dinero les sigue. Esa es la libertad. Libertad para dar.
libertad para vivir, libertad para honrar a Dios, no con un porcentaje, sino con todo tu ser. Hay un momento en las Escrituras donde Dios rechaza las ofrendas de su pueblo, no porque no dieron suficiente, no porque retuvieron el 10%, sino porque sus corazones estaban lejos de Él, mientras sus manos extendían regalos. Isaías 1, versículos 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios no quería sus ofrendas, quería sus corazones, quería justicia, quería misericordia, quería que ampararan a las viudas y defendieran a los huérfanos. El resto era ruido religioso. Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere, no el 10% de tus ingresos. Justicia, misericordia, humildad, y cuando vives eso, tu dinero le sigue. Pero tu dinero nunca será suficiente si tu corazón está vacío. Jesús confrontó a los fariseos por esto mismo. Mateo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ellos daban hasta de las hierbas de su jardín, eran meticulosos con el porcentaje, pero sus corazones estaban podridos, devoraban las casas de las viudas, descuidaban a los pobres, y Jesús los llamó hipócritas. La ofrenda que Dios realmente quiere no cabe en un sobre, es tu vida. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, no el 10% de tu dinero, todo tu ser, tu tiempo, tu talento, tu energía, tu pasión, tu vida entera rendida a Él. Y cuando haces eso, el dinero se vuelve secundario, no irrelevante, sino secundario, porque ahora toda tu vida es una ofrenda. Todo lo que haces, lo haces para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comes para su gloria, trabajas para su gloria, amas para su gloria, y sí, das para su gloria, pero no porque un porcentaje lo exija, sino porque un corazón transformado no puede hacer otra cosa. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de todo lo que hemos explorado en estos 10 capítulos? Es simple y es radical. Deja de dar por obligación, comienza a dar por devoción. Deja de medir tu espiritualidad por tu diezmo. Comienza a medirla por tu amor. Deja de temer la maldición, descansa en la gracia. Deja de perseguir prosperidad, persigue a Cristo. Y cuando lo hagas, descubrirás algo sorprendente. Eres más generoso bajo la gracia que bajo la ley. Porque la ley dice, da el 10%. La gracia dice, todo lo que tengo es suyo. La ley dice, si no das, estás maldito. La gracia dice, ya has sido bendecido, ahora bendice a otros.
La ley te hace calcular, la gracia te hace amar, y el amor siempre da más que la ley jamás podría exigir. Así que, hermano, hermana, si has estado viviendo bajo el peso de la obligación religiosa, si has sentido culpa cada vez que no pudiste diezmar, si has dudado del amor de Dios porque tu situación financiera es difícil, escucha esta verdad con claridad. Eres libre, Cristo te liberó. No para que vivas en egoísmo, sino para que vivas en amor. No para que retengas tu dinero, sino para que lo uses con sabiduría. No para que ignores las necesidades, sino para que respondas con generosidad genuina. Eres libre del porcentaje obligatorio, libre de la amenaza de maldición, libre de la manipulación espiritual, libre para dar como tu corazón propone, sin tristeza, sin presión, con alegría, porque Dios ama al dador alegre, no al dador obligado, no al dador temeroso, al dador alegre. Y cuando das con alegría, estás reflejando el corazón mismo de Dios, quien dio a su Hijo, no por obligación, sino por amor. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio, no porque debía, sino porque amaba. Y ahora tú haces lo mismo. Esa es la ofrenda que Dios realmente quiere. Un corazón que ama tanto que no puede dejar de dar. Si estos capítulos han removido algo en tu corazón, si han desafiado lo que te enseñaron, si han traído libertad donde había culpa, entonces ha valido la pena cada palabra. No te quedes solo con la información, llévala a la transformación, habla con tu comunidad, estudia las Escrituras por ti mismo y sobre todo, vive en la libertad para la cual Cristo te liberó. Escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que Dios te ha hablado hoy. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.